consistir en definir qué son sucesiones y ver el tipo de sucesiones básicas que podemos encontrar. Según el módulo con el que estamos trabajando, tenemos que sucesiones matemáticas son es una progresión que intuitivamente nos demuestra el avance o desarrollo de algo, ¿sí? Siempre sabemos que algo comienza, pero en matemática, cuando hablamos de sucesiones, tenemos un primer término, pero no tenemos un final o un último término. Dentro de lo que es la sucesión en matemática, la definición sería que es un conjunto ordenado de números que presentan una regularidad o un patrón. La primera sucesión que aprendimos en la primaria, por ejemplo, incluso en el jardín, es la sucesión de los números naturales. Yo los voy a representar con unas fibras y vamos a ir viéndolos. Por ejemplo, si yo tengo que marcar o definir el número 1, generalmente utilizo un solo elemento. Pero si tengo que definir el número 2, voy a utilizar dos elementos. ¿Por qué? Porque al primer elemento le sumé 1. Si ahora necesito la sucesión, el tercer elemento vale 3. ¿Por qué? Porque al elemento anterior le sumé 1. Y así sucesivamente. ¿Sí? Las primeras figuras con las que vamos a trabajar son las siguientes. Si nosotros nos fijamos en este patrón o en esta regularidad, ¿sí? Fíjate que en este primero tenés un punto solo. En este punto, en el segundo elemento, ¿sí? O término, vemos que le sumamos dos puntos más, formando una figura triangular, un triángulo equilátero, ¿sí? Si yo me fijo el tercer término, ¿sí?, de esta sucesión de figuras, la tercera figura también sigue siendo un triángulo equilátero, pero fíjate que le agregué una fila de 3 puntos. Y al último de esta secuencia nada más, le agregué una fila de 4 puntos. Si yo miro y escribo los números que quedaron formados dependiendo de la cantidad de puntos, fíjate lo que va a ocurrir. El primer término es 1, el segundo término es 3, el tercer término es 6 y el cuarto término es 10. Esto continúa, porque si yo le sigo agregando líneas de puntos, voy a seguir teniendo números. A este conjunto de sucesiones o de términos, ¿sí?, se los llama números triangulares. En este caso, fíjate que al primer término le sumamos la segunda fila, que valía 2, o sea que 2 más 1 es 3. Después, en el tercer término es 1 más 2 más 3. Para el cuarto término, la secuencia sería 1 más 2 más 3 más 4. Así que fíjate que si yo quiero seguir encontrando números, lo que me tengo que fijar es la cantidad de términos que estoy buscando. Si yo, por ejemplo, buscase el término 6, lo que tengo que hacer es sumar los primeros 6 números naturales. Y cuando haga la suma de esos primeros 6 números naturales, voy a tener el sexto término de esta secuencia de números triangulares, ¿sí? Así que esto es lo primero que tenemos que ver. Primer sucesión de figuras, vamos a estar trabajando con números triangulares. En este caso, tenemos figuras que en realidad se forman, que cuando voy contando la cantidad de puntos y veo la forma que tienen los puntos, tienen que ver con cuadrados, ¿sí? Entonces, si yo le voy a poner, en este caso van a ser números cuadrados. ¿Y cómo va a ser la secuencia? Fíjate, si yo pongo el primer número es 1. El segundo número
es 4 porque cuento la cantidad de puntos. El tercero es 9. ¿Por qué se los llama números cuadrados? Porque justamente la alineación están agrupados de tal manera que forman un cuadrado. ¿Qué medidas tienen esos cuadrados? Fíjate, en este caso es 1, tiene 1 de base, 1 de altura. O sea, 1 al cuadrado, 1. ¿Este cuánto tiene de base? 2. Y la altura obviamente 2, entonces es 2 por 2. El tercero es 3 por 3, por eso me da 9. ¿Sí? Así que se van formando de esta manera. Pero además, aparte, si yo me fijo, fíjate un detalle. Por ejemplo, para el primer término es uno solo, ¿sí? Un solo punto. Para el segundo término, yo tengo un punto más los 3 que están alrededor del 1. Si me fijo en el tercer término, es 1 más 3, el negro, el rojo, y ahora tengo que sumar esta L que se forma afuera, que sería 5, ¿sí? Así que si yo me voy dando cuenta, en realidad el primer término también es 1, como en el caso de los triangulares, pero acá en vez de sumarle números naturales, le voy sumando los impares. Fíjate, en primer lugar le sumo el 3, luego le sumo el 3 y el 5. Si yo quiero otro, en vez de sumarle solamente esto, le voy a sumar el 7, que sería el próximo impar. Si quiero otro, el 9, que es el próximo impar. Así que en esta secuencia lo que tengo son números cuadrados. Así que está bueno para que lo tengas presente, ¿sí? Esto que tenemos aquí son números cuadrados. La sucesión de Fibonacci dice así, que los primeros dos términos valen 1, ¿sí? Los dos primeros valen 1. Y la relación que va a existir para averiguar los próximos términos va a ser sumar los dos anteriores. Entonces, por ejemplo, si yo sumo 1 más 1, ¿sí? Me va a dar 2. Ahora, si yo quiero el próximo término, voy a tener que sumar 1 más 2, porque son los dos términos anteriores. Entonces, 1 más 2 me daría 3. Ahora, si quiero el próximo, voy a sumar el 2 más el 3. Me va a dar 5. Si ahora quiero el próximo, es 3 más 5, 8. Si quiero el próximo, 5 más 8, 13. Y así sucesivamente voy a seguir buscando todos los números que quiera. Esta sucesión que acabo de definir se llama sucesión. Tenemos que el primer término vale 2, el segundo vale 5. Eso los tengo que poner yo de entrada. Pero dice que la relación de recurrencia es el doble del primer término más el segundo término. Entonces, si es el doble del primer término, es 2 por 2, 4. Más 5 me va a dar el tercer término, 9. ¿Sí? Ahora voy a hacer el doble de 5. 2 por 5, 10. Más 9, 19. Ahora voy a hacer el doble de 9 más 19. El doble de 9 es 18. Más 19 nos va a dar 37. Y así sucesivamente yo puedo seguir encontrando números que forman parte de esta sucesión de recurrencia. ¿Sí? A mí siempre me tienen que dar esta relación, o la tendría que deducir. Pero siempre voy a necesitar los primeros dos términos y la relación. Bien. El tercer tipo de sucesiones que empezamos a trabajar fue el de sucesiones numéricas. Este tipo de sucesiones necesitamos sí o sí conocer el primer término, que en este caso lo vamos a definir con la letra A sub 1, ¿sí? La letra A grande y el 1 chiquitito acá al costado. Eso significa que va a ser el primer término. Acá me dicen que el primer término vale 2 y el segundo vale 5. Ahora lo que yo tengo que hacer es no adivinar, sino poder deducir cuál sería la relación que existe entre esos dos números.
Como veníamos sumando, vamos a ver, ¿se podrá sumar algún número al 2 para que me dé 5? Sí, por supuesto. ¿Qué número voy a sumar? Le voy a sumar 3. ¿Sí? Así que si yo hago esto, puedo pensar como posibilidad, entonces decir, bueno, a ver, si yo al 5, que es el segundo término, le vuelvo a sumar 3, ¿cuánto me va a dar? 8. Ah, muy bien. Parece la sucesión que habíamos visto anteriormente. Aparenta ser como la de Fibonacci. Pareciera, pero en realidad no, porque por ejemplo en la Fibonacci teníamos un 3 acá en el medio. ¿Sí? Ahora, si yo sumo el 5 más el 8, perdón, el 5 más el 8 no, el 8 más 3 nuevamente, ahora me da 11. Y si le vuelvo a sumar 3, me va a dar 14. Y así sucesivamente. ¿Sí? Así que fíjate que en este caso, yo para tener una sucesión numérica voy a hacer lo siguiente. Voy a tener que tener sí o sí siempre el primer término. Y voy a tener que tener un número que se va a ir repitiendo sumando siempre término a término para encontrar el próximo. Ese sería el patrón o la regularidad que hay entre un término y el otro. Así que ahora entonces estamos trabajando con la segunda sucesión. La segunda sucesión dijimos que en vez de sumar íbamos a multiplicar. A ver, entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar el primer término, que ya conozco, que va a ser el primerito, para que me dé el segundo término, que es 6? Bueno, para convertir el 2 en un 6, ¿yo qué voy a tener que hacer? Lo voy a multiplicar por 3. 2 por 3 es 6. Ahora, si al 6 lo vuelvo a multiplicar por 3, me da 18. Si yo al 18 lo vuelvo a multiplicar por 3, me va a dar el cuarto término. 54. Y así sucesivamente todos los que yo quiera. ¿Sí? Acá solo tengo 4 términos, pero como habíamos dicho, tengo un primer término, pero nunca sé cuál va a ser el último, porque nunca va a haber uno al final, siempre va a haber uno más.